Y a continuación vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Nos dice que un hombre que empuja una caja de masa M a una velocidad v se encuentra con una superficie horizontal rugosa de longitud L. Si el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie áspera es de 0.358 y se ejerce una fuerza horizontal constante de 275 Newton en la caja, encuentre la magnitud y la dirección de la fuerza neta sobre la caja mientras está en la superficie rugosa. Bueno, en todos los casos que involucre la parte de fuerzas, ¿verdad? Hay que colocar lo que es el bosquejo. Si no lo dan, hay que dibujarlo, ¿verdad? Y colocar las fuerzas que estén ahí involucradas. Siempre definir el modelo. Esto no es nada solamente por llenar, ¿verdad? Sino que esto asegura de que ustedes primero pues dominan el tema, ¿verdad? Y segundo, evita de que se les olvida alguna cuestión pertinente en cuanto al ejercicio. Ahora aquí vamos a ver si realmente fuerza neta igual a 0. No lo leí claro. Vamos a ver. Entonces dice que pues tendríamos de que va a una velocidad de 0.850, ¿verdad? Pero podemos entender de que como en este caso va a estar, bueno, bajo la presencia de una fuerza de fricción, ¿verdad? Y todo eso, no necesariamente se va a mantener a rapidez constante, ¿va? Aunque puede estar la fricción y moverse a rapidez constante, ¿va? Eso sí es claro, pero aquí hablan de una fuerza neta, entonces ya ahí nos dicen de que no es 0, ¿va? Y ahí ya quedamos bien. Hay que definir siempre el sistema. ¿Por qué? Porque si ustedes no definen el sistema, estarían pretendiendo decir de que no conocen qué es lo que están evaluando. Y en esta situación de física, solo las fórmulas no ayudan estrictamente a realizar el ejercicio. Entonces, el definir el sistema asegura que el estudiante pueda ejecutar cualquier relación, pero enfocado en algo, ¿verdad? Porque ahí está la persona y la caja. Entonces el sistema es la caja y tenemos varias fuerzas, ¿verdad? De las que hemos agregado en otros ejercicios está la parte de la normal y el peso. Está una persona empujando la caja, entonces tenemos una fuerza así. Y la fricción normalmente se dibuja abajo más que todo porque es una fuerza de contacto, ¿va? Entonces la fuerza F en realidad se debería de poner acá, pero recuerden que las fuerzas tienen esa ventaja, ¿verdad? Y que nosotros hacemos todo objeto un solo punto, o la dinámica de la partícula. Entonces siempre hay que agregar el bosquejo porque cuando las fuerzas son así de este estilo es más fácil decir, ¿verdad? Me puedo ir a la parte de las componentes de una sola vez. Pero cuando están planos inclinados o cualquier otra cosa, entonces es difícil poder decir a ciencia cierta, sobre todo cuando estamos recién estudiando el tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuerzas que van en cada componente? Entonces, aún que para nosotros no tuviéramos ningún inconveniente de hacer la sumatoria de componentes, es obligatorio siempre que incluyan o le pregunten algo relacionado con las fuerzas, colocar el diagrama de cuerpo libre. O sea, si no fuese útil para el estudiante, simplemente no se mencionara. Entonces, el no hacerlo, más bien, pues extraña hasta cierto punto porque pues se ha tratado de hacer énfasis, ¿verdad? De que se trata de evaluar, no en este caso, la pericia en función de qué es lo que usted no pone en el papel. Más bien la pericia de los temas es en base a lo que usted tiene capacidad de escribir en el papel. Es como que usted quiera comparar una novela o un novelista, ¿verdad? Y el novelista solo dice hola. ¿Cómo sabrá usted que él realmente es una persona con esa capacidad de crear historias? Solamente leyendo lo que escriba él.
Si no escribe nada, por mucho que él diga yo soy un erudito para escribir poemas, si no le lee un poema, nunca va a darle la razón. Esas ideas se las doy para que entiendan y le den un énfasis prioritario para que se pueda, pues, de manera correcta resolver los ejercicios. Bueno, entonces aquí tenemos todas estas fuerzas, ¿no? La fuerza neta es distinto de cero en la dirección del movimiento, ¿se acuerdan, verdad? Entonces nos preguntan cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza neta. Entonces, en este caso, pues, la fuerza F, la fuerza con que empuja a la persona, es de 275 newtons. De aquí tenemos que la fuerza normal es el peso. Entonces, la masa de la caja es 92. Si le multiplicamos 9,8, entonces vamos a ver cuánto obtenemos. Sería 92 por 9,8. Entonces dice 901,6. Recuerden que esto es de la parte de energía. Entonces miren, a pesar de que el tema es de energía, estamos viendo de que a veces se aplica la parte de fuerza. Y en todo lo que involucre fuerza hay que agregar el modelo, el sistema, el bosquejo y el diagrama de cuerpo libre. Y por último se pone la sumatoria por componentes. En el último caso, la fuerza neta, si ustedes se acuerdan, es igual a masa por aceleración. Es menos el coeficiente, que es 0.358, por la normal, más la fuerza F. No nos están pidiendo la aceleración, aunque creo que lo podríamos calcular, ¿va? Entonces sería 0.358 por 901,6, ese va negativo, y más la fuerza que se aplica, que es 275. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? De que, bueno, el objeto en este caso, a pesar de que se está moviendo hacia la derecha, como la aceleración es en signo contrario, ya que hemos dicho de que la dirección de la fuerza neta la hereda, por decirlo así, la aceleración, estaríamos diciendo entonces de que el objeto está disminuyendo su rapidez. Bueno, eso es el inciso A. El inciso B dice el trabajo neto realizado en la caja mientras se está en la superficie rugosa. Yo les decía algunos comentarios sobre la fórmula y yo insisto, ¿verdad? Estas en realidad no son en sí fórmulas, por lo menos desde el punto de vista que yo propongo, en la cual cuando a mí me dicen una fórmula lo sustituís. Por ejemplo, si me dicen la fórmula del peso es masa-gravedad, no necesito hacer nada más para poder evaluarlo. Sin embargo, si me dicen para la normal, es incorrecto decir la fórmula es masa por gravedad, porque si el plano es inclinado cambia. Lo mismo diría acá, la expresión general es cierto, es la fuerza por el coseno del ángulo y por el desplazamiento o la distancia. Pero en este caso hay que aclarar, ¿verdad? Ya lo hemos hecho, de que es la magnitud y que el ángulo es el ángulo entre el vector de fuerza neta y el vector del desplazamiento. Pero en los libros normalmente solo le ponen las variables f neta y delta x, o una d inclusive, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo entre el movimiento y la fuerza neta? Entonces, tendríamos nosotros, por ejemplo, que primero entender algo, de que estos dos por definición son positivos. ¿Por qué? Porque son magnitudes. Y que necesitamos averiguar el ángulo entre la fuerza neta y el desplazamiento. La fuerza neta hemos visto en el cálculo anterior que tiene un signo negativo, ¿verdad? Es decir, se va hacia la izquierda. Aquí si quieren ven el marco de referencia, ¿verdad? Cómo lo estamos planteando. Y el desplazamiento es hacia la derecha. Entonces el delta x es así. ¿Cuál es el ángulo acá? Ya lo hemos comentado, sería 180. ¿Cuánto es coseno de 180? Es menos 1. Entonces la fuerza neta nos dio 47.77. Aquí tendríamos menos 1, pero aclaro, es el coseno de 180, ya lo hemos evaluado.
y la magnitud nos tendrían que decir cuánto se mueve. Entonces dice aquí que se encuentra con una superficie horizontal rugosa de longitud 0.65 metros, que lo expresan con una letra L ahí. Entonces 0.65. Ok, entonces ya aquí, recuerden que las unidades en el sistema internacional son los joules. Y aquí sería esta cantidad por 0.65. Les da 31.05. Tendríamos negativo 31.05 joules. Es el trabajo hecho por la fuerza neta. Nos pueden pedir alguna cuestión adicional. Recuerden que eso es igual al cambio en energía cinética y todo eso. De hecho, ahí está en el inciso C, dice la velocidad de la caja cuando llega al final de la superficie rugosa. Entonces, lo que evaluamos en este momento es el trabajo neto, ¿verdad? O el trabajo hecho por la fuerza neta mientras logró todo eso, ¿no? Entonces, el teorema de trabajo y energía nos asegura de que el trabajo neto es equivalente al cambio en energía cinética, que nosotros lo simplificamos así, pero en realidad es K2 menos K1. Entonces aquí va inicialmente con una rapidez y nos preguntan la velocidad después de que pasó la superficie rugosa. Entonces vamos por la definición. Recuerden que la definición es 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces tenemos menos 31.05 igual a 1/2. La masa sería en este caso, por eso es importante definir el sistema. Otra persona podría decir que es la masa de los dos y podría decirte que no hay datos del hombre, ¿verdad? Y que por eso no se puede resolver el ejercicio. Cuestiones así han pasado, fíjense, y el alumno pues no intenta el ejercicio porque piensa de que no hay suficiente información y termina pues entendiendo de que no, que está mal él. Por eso es bueno definir el sistema. Definir el sistema no es un procedimiento que no abona nada al desarrollo del ejercicio. Entonces, bueno, aquí ya tenemos toda la expresión. 92 entre 2 entendería que es 46. Lo podemos evaluar, ¿verdad? Y ese 46 pasa a dividir a 31.05. Aquí tendríamos este y este es negativo, ¿verdad? Ahora, ese número, ¿verdad? El 0.85 al cuadrado pasa a sumar. Recuerden que yo aquí estoy simplificando cosas que no van a estar escritas en el PDF porque estoy utilizando el audio, ¿verdad? Creo que eso se ve, se nota, ¿va? Entonces, hemos dicho de que hemos dividido estos dos, da 46, eso está multiplicando lo que está entre corchetes y pasa a dividir al otro. Pero cuando está usted en un papel colocando como único medio la demostración, hay que colocar todos los pasos. Hay que colocarlos todos. Entonces ahí hicimos el despeje. Bueno, luego de lo que dijimos pasa a sumar. Eso es lo que está ahí. Y por último voy a aplicar la raíz cuadrada. 0.22, digamos. 0.22 sería entonces la rapidez. Aquí no hice ningún despeje, estoy usando la propiedad reflexiva. Si A es igual a B, B es igual a A. Entonces, bueno, creo que hasta ahí ya tenemos todo lo que pedían. Hemos usado los conceptos de fuerza, ¿verdad? Y también los de energía. Bueno, otra situación que vamos a comentar con la parte esta de la energía es la energía de un resorte, o primero vamos a llamar entonces como la fuerza del resorte, porque para hablar de la energía vamos a tener que primero definir esta parte. Miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Normalmente, pues en la mayoría de textos tal vez ustedes van a ver de que colocan un resorte unido a una pared. Tal vez no soy muy claro con el dibujo, ¿verdad? Pero aquí tenemos un bloque y un resorte con una longitud L0. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente lo que sucede es que si usted comprime o estira el resorte, este actúa, ¿verdad?
en forma de poder restaurar su posición original. Y eso hace de que se genere se aplique, ¿verdad? Por decir así, el concepto de lo que es la energía potencial. Entonces, bueno, lo que vamos a llamar la ley de Hooke en realidad no es una ley porque no se aplica de manera universal, sino que pues es como una cercanía, digamos, es como una aproximación que vamos a tener, ¿verdad? Bajo ciertas situaciones. El color rojo dice que es la fuerza aplicada, el otro es la fuerza del resorte y el verde es el vector desplazamiento. Si usted estira el resorte, la fuerza aplicada es hacia la derecha, pero la fuerza del resorte es hacia la izquierda. Por si lo dije mal. La fuerza aplicada es hacia la derecha y la fuerza del resorte es hacia la izquierda. Miren. Y tenemos entonces de que para más o menos, si quieren vamos a redondear el número un poco más fácil, para que ande en 0.3 metros más o menos el desplazamiento del resorte, se necesitan aplicar 60 newtons. Ahora, esto que llaman constante del resorte, miren que entre mayor es el número, menor es la contribución que tengo al desplazamiento para la misma fuerza. Entonces, bueno, ya vamos a ver por qué tenemos esa situación. Miren aquí, por ejemplo, el desplazamiento es una compresión, un desplazamiento negativo, pero la fuerza del resorte actúa en dirección opuesta a la perturbación. Entonces, bueno, hay una relación lineal. Y aclaro, usted tiene que entender, por ejemplo, cuándo realmente es una deducción y cuándo es una cuestión que se calcula por medio de experimentos. Entonces, se sabe experimentalmente que la fuerza del resorte es una función lineal de lo que sería el desplazamiento, solo que ahora el desplazamiento le vamos a poner sin el delta X, ¿verdad? Es más fácil de verlo. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Quién es X? X es la distancia o la posición, ¿verdad? Respecto a lo que vamos a llamar la posición de equilibrio, que es esa línea vertical que ustedes miran, que es básicamente la posición original, o sea, sin perturbar del resorte, y el X unitario. Pero nosotros no ahondamos mucho en la parte vectorial, entonces lo vamos a convertir en esto. Pero nosotros vamos a entender de que el signo tiene que ver con la dirección, ¿va? Entonces miren aquí, un signo negativo significa que el resorte aplica una fuerza hacia la izquierda. Un signo positivo indica que la fuerza, el resorte, hace una dirección hacia la derecha. Ok, eso es en cuanto a lo que es la cuestión esta, ¿verdad? De la fuerza del resorte. K se le llama, como vieron ustedes, la constante del resorte. El nombre lo dice todo, es una constante, depende del material del resorte. Y pues entre los ejercicios va a variar ese número, ¿va? Las unidades de esa constante es newton metro, o a veces lo pueden escribir como libra fuerza sobre pie. Bueno, entonces ese valor puede andar en el orden de 100, 1000, ¿verdad? No hay un valor así bien limitado en el que pueda aplicarse. Eso sí, ¿verdad? Es un valor positivo por definición. Y bueno, ya cuando hablamos con la cuestión de energía, ustedes tal vez tienen alguna experiencia con esta cuestión de los resortes, de que si nosotros soltamos esto, vamos a tener de que el objeto se va a mover, ¿va? Que es lo que por lo menos normalmente le ponen un bloque para que se vaya el sistema y se le llama sistema masa-resorte. Entonces, bueno, eso hace de que tengamos solo una fuerza neta y esa fuerza neta es la que provoca la aceleración, ¿verdad? Y bueno, si hablamos de eso propiamente, la fuerza neta sería menos K por X igual a MA. Es decir, que la aceleración del sistema es, en este caso, variable, porque depende de la posición. Pero nosotros no queremos mucho sobre eso, ¿verdad? Más que todo saber de que si no hay fricción oscilaría, ¿va? Y bueno, cuando hablamos de la energía, vamos a hablar entonces de la energía potencial. La S es del inglés, como ven acá, ¿va? De resorte.
y pues nosotros lo vamos a definir nada más porque usualmente se necesita cuestiones de integrales. En el libro normalmente hacen un promedio, por ejemplo ponen el promedio de la fuerza por lo que es el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, es decir, si el objeto se estira, la fuerza en este caso tiene signo negativo, ¿verdad? Suman la fuerza en la posición de equilibrio con la fuerza perturbada en esa posición, y de ahí entonces como la dirección de la fuerza es en dirección contraria al desplazamiento, tenemos coseno de 180, eso hace negativo, menos kx por menos 1 queda kx, y el promedio que les digo, ¿verdad? Es decir, si le ponemos algo así como promedio, sería la fuerza en la posición de equilibrio más la fuerza en cualquier posición sobre 2, todo esto, ¿verdad? Por el coseno y el x. Este sería 0, el otro menos kx, ¿verdad? Entonces de ahí sería este menos 1, este menos kx todo, y entonces por eso queda un medio de kx al cuadrado, ¿verdad? Entonces, bueno, y aquí ya lo tenemos definido. ¿Y por qué se le llama potencial, verdad? Porque no es hasta que uno viene y suelta esto de que el objeto se mueve, tipo la cuestión del peso, ¿verdad? Hasta que nosotros soltamos el objeto empieza a moverse. Y entonces vimos de que el trabajo neto es igual a la disminución de la energía potencial. En el caso del sistema masa-resorte diríamos de que si vos venís y soltás el objeto, va a disminuir la energía potencial del resorte, pero eso va a provocar un aumento de la energía cinética, se va a mover, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo aplica en el caso, ¿verdad?, del resorte. Tal vez un poquito ya más enfocado en la parte matemática, tenemos entonces de que si nosotros queremos la gráfica de energía, es una función cuadrática. Y notamos de que los valores máximos se dan de energía potencial cuando lo tenés completamente estirado o comprimido. Y que bueno, cuando vos venís y soltás el objeto y este llega a su posición de equilibrio, la energía potencial es 0, pero eso provoca de que la energía cinética sea máxima. Entonces, bueno, nuestra ecuación de energía, o podríamos decirle el balance de energía en general, yo le había comentado de que lo llamaríamos general, pero faltaba la cuestión del resorte, ¿no? Entonces ahora sí ya tenemos como la que por lo menos en nuestra clase vamos a trabajar, sería la energía cinética inicial, la energía potencial inicial, la de resorte, menos la fuerza de fricción, más trabajo de otras fuerzas, igual a la energía cinética final, la potencial y la de resorte. Entonces aquí tenemos, sea conservativo o no el sistema, ya tenemos todo lo que es, como por decir así, ingresos, gastos, ¿verdad? El trabajo de otra fuerza sería como aquellos ingresos adicionales que salen, ¿verdad? Entonces este sería estos dos los ingresos, las pérdidas, y esto con lo que te quedas en la cartera, ¿verdad? O sea, la analogía del dinero podría ayudar para entender esto del consumo de energía, ¿verdad?, en un sistema. Por eso es importante definir también acá cuál es el modelo, si es conservativo o no, cuál es el sistema para ver qué energías pues, están involucradas, ¿no? Bueno, y por último comento lo de la potencia. Entonces la potencia lo que hace es como medir un ritmo de consumo. Usted puede verlo en su celular. Inclusive que tal vez algunos han tratado de tener pues algún medio para tener el celular más cargado. Por ejemplo, ya venden ahora, o sea, viene el cargador de fábrica, por ejemplo, no sé, de algunos celulares viejos andaba como en 5 watts, me acuerdo. Pero ahora ya le venden, por ejemplo, para algunas tabletas inclusive creo de 20. Y usted puede comprar pues cargadores con una mayor salida, es decir, una mayor potencia, y con eso cargar su móvil, ¿verdad?, su celular con un tiempo más corto. Entonces ese consumo lo hacen de esta manera, ¿eh? Nosotros sabemos que el trabajo neto es igual al cambio en energía cinética.
Entonces, una forma de evaluarlo es mediante lo que es el consumo, ¿verdad? Es decir, en este caso, pues ver cuánto se consume por unidad de tiempo. En general, ¿verdad? Esta es una forma. La más formal sería entonces con lo que es la fuerza neta, ¿verdad? Y el desplazamiento, lo que hablábamos, ¿verdad? El coseno y el delta X. Un caso particular es de que nosotros asumamos de que el ángulo sea cero, ¿verdad? Y eso hace de que solo nos quede F neta por delta X, ¿verdad? Bueno, si nosotros hacemos la división de esto con respecto al tiempo, a esto normalmente le llaman la potencia promedio. A veces le ponen una barrita arriba, ¿verdad? Pero la verdad eso no es tan trascendental. Entonces tendríamos esa parte, ¿verdad? Y en el otro lado pues tendríamos la fuerza neta, el coseno de 0 que es 1 y el delta X. A veces se le escribe como FB, ¿verdad? O el trabajo neto sobre lo que es el tiempo, o la energía cinética por unidad de tiempo, o la energía potencial por unidad de tiempo. Entonces las unidades que se usan aquí, miren, por ejemplo, sería Joule sobre segundo, y este es el que se le abrevia con la unidad del watt, ¿verdad? También está el caballo de fuerza y todo eso, ¿verdad? Pero el más común creo yo que se usa normalmente, por lo menos en nuestro país, es la parte esa de el watt, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esto podemos ya trabajar la cuestión de resortes y pues tenemos también algunas relaciones, ¿verdad? Con la cuestión de la potencia. En esta ocasión vamos a tratar de desarrollar este ejercicio. Nos dicen que una masa de unos 8 kilogramos se libera desde el reposo a una altura de 65 centímetros por encima de un resorte ligero. Vertical de fuerza constante K. La bola golpea la parte superior del resorte y lo comprime a una distancia de igual a 9 centímetros. Despreciando todas las pérdidas de energía durante la colisión, encuentre la velocidad de la bola en el momento que toca el resorte y la constante de la fuerza de resorte. Ok, entonces nos dicen la velocidad. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar el modelo. Pues el modelo sería de conservación, le pueden poner conservativo o de conservación de energía si gustan. Recuerden que esto del modelo es imprescindible, va a colocar. Ahora el sistema aquí va a estar un poco más complicado de dibujar, vamos a poner estos dos. Estaríamos incluyendo en la cuestión de energía tanto el objeto, la masa M, ¿verdad? Como el resorte. Bueno, ese es el sistema. Y ahora vamos a definir el marco de referencia. Puede ser cualquier lugar. Por ejemplo, yo lo voy a colocar aquí. Pero es indispensable que usted coloque ese plano cartesiano donde usted diga que va a ser el marco de referencia, ¿verdad? A veces puede ser de que usted lo diga aquí abajo, y igual a 0, ¿verdad? Pero lo mejor para que quede claro, porque lo que se busca es que su procedimiento quede claro, ¿verdad? Déjelo entonces ese plano cartesiano, esa cruz, ¿verdad? En donde usted piensa definir el marco de referencia. Es decir, no atender eso sería no legitimar completamente el procedimiento. ¿Por qué? Porque queda a adivinación de que la persona que le quiere evaluar su ejercicio piense si es que usted pensó ponerlo ahí. ¿Y qué tal si usted pensó abajo? Estaría equivocado, ¿no? Entonces, el punto es ese, que usted tiene que dejar la evidencia, porque el proceso cognitivo no se puede evaluar, ¿verdad? Por medio de estimaciones, sino que por lo menos, aunque sea todavía un poco no tan eficiente, en el papel. Dicho esto, también hay que indicar cuáles son los momentos que va a evaluar, porque tampoco es evidente. Entonces, aquí nos dicen que encontremos la velocidad de la bola en el momento que toca el resorte. O sea, que básicamente cuando está a punto de tocar. Bueno, con ese punto 1 y ese punto 2 definido,
empezamos a preguntarnos, ¿verdad? Como les comentaba, me parece en clase, es obligatorio colocar, si no se lo digo en este momento, es obligatorio colocar todas las posibles energías que estén involucradas en cualquiera de los sistemas que se van a estudiar en esta clase. Y no es por, en este caso, hacer extensiva o tediosa el procedimiento, sino es para que ustedes no se equivoquen y se les pase por alto alguna energía. O sea, que este es como para prevenir de que el alumno se le olvide algo. Entonces, por eso va obligatorio, para que usted le dé prioridad. Entonces, si yo no pongo este 1 acá, usted me tendría que estar adivinando seguramente dónde yo supongo que voy a hacer los análisis. Entonces, hay que colocar 1 y 2. Miren, queda explícito de que el marco de referencia está justo en el momento 1. Eso hace de que no exista energía potencial y que no exista energía de resorte, porque no hay resorte comprimido ni estirado. No por los momentos. Ahí hablan un comentario sobre la situación esta de las... no dice nada de la resistencia del aire, ¿verdad? Pero igual el modelo no lo sabemos siquiera. No puede ir aplicado aquí, aunque en la realidad posiblemente se deba. Y trabajos de otra fuerza sería cualquier otra fuerza que esté ahí aplicada en el sistema. Llámele que usted viene y mientras está moviéndose hacia abajo, usted le pega para abajo. Ese sería un trabajo. Pero como no dicen nada de eso, no lo hay, ¿verdad? Ahora, aquí dicen de que se libera desde el reposo. Bueno, si no hay rapidez, es 0. Entonces, todo esto, según mi marco de referencia, hace de que eso sea 0. Vamos ahora con la parte 2, ¿verdad? En la parte 2, ¿qué ocurre? Según mi marco de referencia, el objeto está abajo del marco. Es decir, que cuando estamos aquí en 2, el objeto ya va en esa posición, donde está en color negro. Está abajo del marco de referencia y recuerden que la relación de la energía potencial MGY es negativa no porque el peso sea negativo. Es algo que yo les comentaba, que a veces la gente cree que es por eso. Es por la posición. Y lo vamos a tomar como la posición, y si el marco de referencia hace de que el objeto esté arriba de ese marco, entonces va a ser Y positivo. En este caso está abajo, entonces va a ser negativo por eso. ¿Ok? Ok, la energía cinética no la sabemos. Aquí lo puse al revés, ¿verdad? No la sabemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa luego? Bueno, el resorte en este momento estaríamos hablando, y miren que yo aquí lo comento en el audio. Ya en el procedimiento en el papel usted tendría que mencionarlo al menos. Considero 2 justo antes de que llegue a pegar a la pelota, ¿verdad? Entonces eso hace de que este sea 0. Bueno, vamos al despeje. Entonces miren que ya con el despeje tendríamos masa por gravedad H igual a 1/2 de mv cuadrado. Este despeje que yo voy a hacer, comúnmente el estudiante a veces entiende de que esto es una fórmula. No lo es. Que a veces salga bastante en algunos despejes, pero no lo es. Viene del análisis de energía. Por lo menos ya le dejo avisado, ¿va? Si usted me usa directamente esa relación, no estaría haciendo lo correcto, porque primero se define el modelo, el sistema, el marco de referencia y de ahí la ecuación general de energía, ¿verdad? No es evidente, ¿verdad? Porque me imagino que usted no lo vio antes ese resultado. Bueno, entonces H en este caso nos dicen que es 65 centímetros. Hay que hacer una conversión para que quede equivalente, ¿va? Lo pueden hacer aparte o lo pueden dejar aquí adentro en el paréntesis, pero que hay que hacer la conversión, hay que hacerla. Entonces usted diría que en 1 metro hay 100 centímetros, aunque para algunos sea bastante evidente eso, y yo le puedo asegurar que yo ya he hecho estas conversiones y yo ya podría haber dicho ese número, pero no veo conveniente que el alumno no vea la conversión. Lo mismo pasa con sus procedimientos. Entonces, todo esto es de validar, ¿verdad? Eso es lo que tiene que tener claro siempre. Entonces, en base a eso, usted no deja ningún detalle
así simple, ¿va? Entonces 3.57 lo redondeamos y ya tenemos entonces la rapidez justo antes de pegar. ¿Qué pasa luego? Dice que despreciemos toda la pérdida de energía por la colisión, ¿verdad? Porque a veces se dan choques inelásticos. Y luego pasa de que tenemos de que el resorte se comprime a una distancia de 9 centímetros. Entonces vamos a ver ahora qué pasa en esa situación. Yo le voy a poner el número 3 como para decir entonces ya se comprime. Pero miren que cuando el modelo es conservativo, ustedes pueden inclusive, o sea, la energía se mantiene. Lo que usted debería de comprender cuando le dicen conservativo es de que la energía del sistema se mantiene. A veces se trabaja, si quieren lo vemos aquí, a veces se trabaja lo que son los diagramas de energía. Esos diagramas de energía, por lo menos lo que tal vez ayuda a que el estudiante entienda de que la energía del sistema se mantiene, porque a veces uno solo memoriza, ¿verdad? Pero no es bueno solo memorizar en ningún ámbito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted dice conservativo, significa de que pasa algo similar como en este ejemplo. Digamos aquí, tenemos, digamos que está la patinadora y no hay fricción, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y coloco la persona aquí, yo estoy haciendo un trabajo, por decir así, para levantar a esa persona. Eso le proporciona una energía al sistema, mire. Ahora, en este caso la energía es potencial porque según el marco de referencia, usted puede ver cómo en una simulación hacen ver necesario el definir el marco de referencia, porque si no, quien quiere interpretar este simulador no va a entender lo que sucede. Es más que evidente que usted también tiene que hacerlo en sus ejercicios. Yo estoy enfatizando esto porque lo estoy viendo recurrente de que no lo hace. Entonces, ¿qué sucede cuando se suelta la persona? Hay un intercambio de energía porque el trabajo neto es igual a lo que es la parte de la energía potencial, lo vimos, ¿va? Pero cuando decimos un sistema conservativo, lo que decimos es de que, miren, el sistema va cambiando, pero la energía total del sistema es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera saber la rapidez cuando llega a este nivel, aquí en 4, miren, yo lo puedo analizar desde la parte superior o desde acá. Es decir, yo puedo tomar cualquier momento como el momento 1 y luego definir el momento acá 2. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquí hay dos opciones de análisis. Usted puede empezar el análisis de 1 hasta 3 o de 2 a 3. Como el modelo es conservativo, eso le asegura que la conservación, el sistema tiene la misma energía. Si el medio no es conservativo, entonces ahí sí tendría que tener cuidado porque en las regiones donde no hay conservación, ahí sí no puede hacer eso. Bueno, yo voy a escoger del evento 1 al evento 3. Entonces, vamos a volver a escribir todo esto, miren, para asegurarnos de que tenemos todos los trabajos necesarios y que no me pasa eso de ay, se me olvidó un signo, o ay, se me olvidó una cantidad. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora? La parte inicial es la que discutimos, no cambia, ese es el punto de la parte conservativa. Entonces, aquí lo escribimos y podemos hacer un comentario en palabras, ¿verdad? Decir, bueno, como hicimos en el inciso A, en 1 la energía es 0, ¿verdad? Usted puede poner todo eso. Yo aquí se lo estoy comentando, entonces yo solo voy a colocar 0 de una sola vez acá. ¿Qué pasa con la energía cinética? Para que el resorte se comprima a lo máximo, se tuvo que detener la pelota. Entonces no tendríamos energía cinética. Como el marco de referencia es allá arriba, en 1, no sé si notan de que el objeto descendió la cantidad H que había descendido en 2 más D. Entonces sí hay energía potencial y sí hay energía de resorte porque se comprime. Aquí tendríamos 0, ¿verdad? Menos masa por gravedad, pero aquí sería H más D. Y la energía de resorte dijimos que era 1/2 de kx².
la pregunta es cuál es la constante del resorte. Despejando aquí tenemos masa gravedad por H más D, el 1/2 multiplicamos por ejemplo por 2, lo vamos a hacer todo si quieren, miren, multiplicamos por 2 la ecuación, queda 2 masa gravedad por H más D, y luego pasamos a dividir el X al cuadrado y nos queda acá. Dejamos toda la evidencia y empezamos a sustituir ahora. Entonces la masa habíamos dicho que era de 1.8. Entonces ya vamos a evaluarlo. Entonces diríamos 2 por 1.8. Déjenme ver aquí. Ok. Aquí sería 2 por 1.8 por 9.80. H más D sería... Ya hicimos la conversión de 65 a 100. Voy a aprovechar que estamos con el video para que miren cuánto da eso. 0.65, ¿verdad? Usted ya hizo la conversión arriba, no tiene que volverlo a hacer, ¿va? El otro es 9 centímetros, ese sí habría que hacerlo. Miren, 9 entre 100, usted se daría cuenta que es como 0.09, ¿va? El total da 0.74. Y en el denominador tendríamos entonces el X cuadrado. Vamos a ver si no mal utilicé. Bueno, entonces en este caso tenemos que el X cuadrado es el mismo D, que es lo que se comprimió el resorte, ¿verdad? Entonces tendríamos que aquí sería 0.09 todo al cuadrado, y esta es la constante. Solo para que mire el valor, ¿verdad? De que es el correcto. 0.09, miren. Y entonces, ¿qué hacemos? Sería 2 por 1.8 por 9.8 por 0.74 y a esto le vamos a dividir 0.09 todo al cuadrado. Entonces miren que el valor, yo les decía que puede variar el número, pero lo que sí tenemos es que es positivo, es decir, que si el despeje me hubiera dado un valor negativo, pues tengo que revisar los cálculos anteriores. Les da 3223.11. ¿Qué unidades hay? Dijimos newton sobre metro, ¿verdad? ¿Por qué usamos ese y no libra sobre pie? Pues porque estamos en el sistema internacional. Yo les comentaba, me parece que yo les decía de que no hay que obligatoriamente pasarlo todo al sistema internacional. Si usted ve que le están diciendo en pies, en libras, entonces lo mejor es dejarlo en ese sistema. Y bueno, entonces ese sería el procedimiento y la solución.